Muy buenos días con todas y todos. Mi nombre es Fausto Quispe y en esta ocasión voy a moderar esta séptima conferencia de Derecho y Sociedad correspondiente al estudiante de postdoctorado en Derecho, Economía y Sociedad Plural de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En esta ocasión, Braulio Ramos nos va a exponer la temática Políticas de Protección Social en el contexto COVID-19, un enfoque en los tratados internacionales de derechos humanos y las metas del desarrollo en los países de la comunidad andina. Como es de conocimiento en esta conferencia, se les otorga a todos los conferencistas un tiempo aproximado de 20 minutos para que nos ayuden con la explicación del plan de trabajo, de la discusión metodológica, del marco teórico y de los hallazgos primarios. Y luego tenemos una ronda de preguntas con los asistentes, una posterior respuesta, y si es que es necesario también se acude a una nueva ronda. Pero ese es el esquema básico con el que trabajamos. Entonces, dicho esto, Braulio, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Inicialmente agradecer a las autoridades, al personal administrativo y técnico de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Me voy a permitir presentar un avance preliminar de la investigación titulada Políticas de Protección en el Contexto COVID, un enfoque en los tratados de derechos humanos y las metas del desarrollo en los países de la comunidad andina. Como es de conocimiento, la enfermedad por coronavirus que ha iniciado en diciembre del 2019 en Wuhan, China, ha originado una crisis de salud a nivel mundial. Las implicaciones son tanto para el crecimiento económico y el desarrollo social. Viene a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento, desigualdad, vulnerabilidad y pobreza. A fines de mayo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a América Latina como el epicentro de la pandemia. Estimaciones económicas proyectan que el PIB en nuestra región va a tener una contracción de menos 5,3%, se incrementará 12 millones de personas desempleadas, se adicionarán 28,7 y 15,9 millones de personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente. La pandemia, sin lugar a dudas, ha traído desafíos sin precedentes para nuestra humanidad y representa un peligro para la salud, la vida, los derechos y el bienestar de las personas. Las personas que viven en pobreza tienen obstáculos de diversa índole, física, económica, cultural, social, para poder ejercer sus derechos. El respeto de la dignidad inherente a las personas que viven en pobreza debe ser la base de las políticas públicas. Los gobiernos se encuentran actualmente en la disyuntiva de asignar recursos económicos para la inversión productiva, la inversión en el tema económico, o la inversión social en la población, la economía de libre mercado o el estado del bienestar. Sin embargo, en materia social es primordial que se pueda priorizar el respeto y el ejercicio a los derechos humanos, a la vez de orientar programas que permitan el cumplimiento de los objetivos del milenio. Con el propósito de que se pueda expandir la pandemia, a partir de diciembre del 2019, los diferentes países han aplicado diferentes escenarios de cuarentena, parcial, rígida. Sin embargo, estas cuarentenas han originado la paralización de la mayoría de las actividades, generando una crisis económica. Esta crisis económica, como vemos en el gráfico, ha generado una crisis sanitaria, perdón, esta crisis sanitaria ha generado una crisis económica y consecuentemente una crisis social. Y esta crisis social se ve en lo que es los índices de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, la crisis económica tiene su impacto en lo económico y en lo social. La comunidad andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, está articulada al Sistema Andino de Integración, ha sido establecido mediante protocolo del Acuerdo de Integración Subregional en el año 1996. La finalidad es promover un trabajo conjunto y una coordinación efectiva para profundizar la integración subregional andina.
la proyección externa y fortalecer las acciones relacionadas con el proceso de integración de los países que conforman. A nivel mundial, la pandemia ha evidenciado debilidades institucionales en los sistemas de salud en los países, particularmente en los países miembros de la Comunidad Andina, bajos niveles de inversión en materia médica, insuficiente infraestructura, falta de equipos, insumos sanitarios y poco personal médico especializado, y como hemos sido partícipes, han colapsado los diferentes centros médicos de los países de la Comunidad Andina. El modelo epidemiológico, el confinamiento internacional a través del cierre de fronteras y el aislamiento al interior de la vivienda, paralización de las actividades económicas con elevados costos sociales para la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona que los amplios grupos sociales con COVID, especialmente aquellos que tienen vulnerabilidad, exigen una atención primaria en la defensa y protección de sus derechos. Frente a este panorama, los gobiernos de la Comunidad Andina han aplicado medidas de protección social, transferencias no condicionadas en dinero y en especie, que permita atenuar la pobreza de los hogares, resultado del coronavirus. Todas estas medidas se fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales como el derecho a la vida, la alimentación y a la asistencia médica. A la vez permiten el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Las implicaciones de la suspensión de las actividades económicas es que ha habido una contracción de la demanda, la disminución de los ingresos, el mercado no ha sido suficiente para poder restablecer el equilibrio. La protección social se considera como un elemento fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población. Se han implementado transferencias monetarias, canasta básica de alimentos, medicamentos, insumos médicos, exoneración de pagos de servicios de agua, gas, electricidad, entre otros. Las medidas de cuarentena que implicaban el distanciamiento físico han sido necesarias para evitar la propagación, sin embargo ha generado pérdida de empleo y reducción de ingresos laborales, principalmente en la población con situación de pobreza y vulnerabilidad. Los grupos sociales, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad, exigen una atención primaria en la defensa y protección de los derechos, particularmente los niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, minorías étnicas y los migrantes. La protección social es un mecanismo fundamental para poder contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, que está reconocido en instrumentos legales nacionales en cada país e internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Instrumentos normativos que reconocen el derecho a la seguridad social, el trabajo y protección de niveles de vida adecuados para los individuos y las familias. El grado de vulnerabilidad de las personas depende de diversos factores físicos, sociales, políticos. Es importante poner en práctica medidas que permitan mitigar el efecto de las lesiones en los derechos humanos. La pandemia ha agudizado los derechos humanos, principalmente de la población más pobre y vulnerable que pueda satisfacer sus necesidades. Es preciso garantizar ingresos adecuados, seguridad alimentaria, servicios básicos, atención a salud, educación. Las familias de ingresos bajos reportan que han pasado hambre durante la pandemia y se ha modificado su dieta alimentaria al consumir alimentos menos saludables. Se ha observado menores tasas de desempleo en el sector público, mayores tasas de pérdida de desempleo en el sector informal, en el comercio minorista, los servicios, la construcción.
La normativa constitucional de los países andinos concordantes con los derechos universales establece que los gobiernos deben garantizar la vida, alimentación, salud y educación de sus habitantes. La crisis sanitaria ha evidenciado un desequilibrio en la vulneración de los derechos humanos. Hogares confinados sin recursos económicos para alimentación, salud, educación y grupos vulnerables a la propia supervivencia. Un grupo vulnerable es aquel que tiene disminuida por distintas razones sus capacidades y hace una lesión en sus derechos básicos, quiere decir en sus derechos humanos. Por las consideraciones mencionadas precedentemente, se plantea la pregunta central que va a abordar la investigación. ¿Las políticas de protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en el contexto del COVID en los países de la comunidad andina tienen concordancia con los tratados internacionales de los derechos humanos y las metas del desarrollo? Hemos mencionado que una crisis sanitaria ha provocado una crisis económica y consecuentemente una crisis social. Frente a este contexto se han implementado políticas de protección social, tales como los programas de transferencia monetaria y en especie en los países de la comunidad andina, orientados a mejorar los índices de pobreza y vulnerabilidad. Esto tiene su impacto en lo que es la vulneración de los derechos humanos, pero sin embargo, si se aplica a estas políticas de protección, vamos a mejorar los derechos humanos, estos derechos humanos de la población con pobreza y vulnerabilidad, y también estas políticas de protección permiten el cumplimiento de las metas del desarrollo. La pobreza es una variable estructural que ha ido limitando el crecimiento y el desarrollo de las economías. En materia académica es importante establecer cuál es la correspondencia, la relación interdisciplinaria de las ciencias económicas y el derecho en el ámbito de las políticas públicas, concretamente las políticas sociales. Por lo tanto, es relevante el análisis de los programas de protección social, pobreza, grupos vulnerables, derechos humanos y las metas del desarrollo del milenio. Acopio y procesamiento de la información. Se ha aplicado la técnica de la revisión documental, identificando principales fuentes de información de instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica para América América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Comunidad Andina, BID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadísticas, ministerios, entre otros, con el propósito de examinar las políticas de protección social y la relación que existe de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo, considerando la crisis sanitaria en los países de la comunidad andina durante el periodo 2020-2021. Literatura académica relevante. La temática del desarrollo. El desarrollo es un concepto histórico que ha evolucionado en el tiempo. Desarrollar es un tránsito de una situación inicial a una situación final. Un desplazamiento ascendente de una sociedad a lo largo de un continuum en cuyos extremos estarían sociedades más avanzadas y en el otro lado las sociedades más avanzadas. Por avance se entiende el grado de tecnología, productividad que tiene un país. Si analizamos el desarrollo como un proceso, es decir, el desarrollo por etapas. Rousseau plantea este desarrollo a través de inicialmente una sociedad tradicional de subsistencia con autoconsumo, condiciones previas al impulso inicial, con incremento y aumento de infraestructura, productividad, expansión del comercio, un impulso inicial o despegue que se ve viabilizado a través del crecimiento económico, desarrollo tecnológico, industrialización, la madurez, el empleo eficaz de la tecnología moderna, los recursos, el progreso sostenido y la era de alto consumo masivo, que es la diversificación productiva y objetivos sociales.
como una condición alcanzada era en la década de los 40 y 60, el desarrollo era concebido como crecimiento económico, es decir, mayores niveles de productividad van a ser beneficiosos para el desarrollo, ¿no? En la década del 60 y 70 se introduce la variable de distribución del ingreso. En la década de 70-80, la protección del medio ambiente, defensa de la calidad de vida, satisfacción de las necesidades básicas en la década de los 80, la temática de defensa de los derechos humanos en 1985 y posteriormente el tema de la gobernabilidad. El Banco Mundial, en el Informe de Desarrollo Mundial, expresa una autocrítica respecto a la concepción de desarrollo, centrada básicamente en el crecimiento económico, la libertad de mercado y la participación mínima del Estado. Por lo tanto, el desarrollo no es único, sino existe una complejidad que es determinada por el contexto, el momento histórico y el lugar geográfico. Otro autor, Dorbus y Fischel, señalan que para lograr un desarrollo se considera el Producto Interno Bruto Real per cápita, la distribución de la renta, pero también se tienen que adicionar variables cualitativas como es la salud, grado de alfabetización, longevidad, esperanza de vida, que hacen a lo que es un bienestar económico y social. Wanderley menciona desde los años 50 el campo problemático del desarrollo ha estado surcado de fuertes debates y críticas desde diferentes concepciones teóricas. Se ha cuestionado el concepto mismo del desarrollo y se ha reorientado a lo que son las transformaciones políticas, sociales de un mundo contemporáneo. El desarrollo en la actualidad es un proceso multidimensional y no solamente está referido al crecimiento, comprende diferentes dimensiones tales como la dimensión social, política, cultural, ambiental, ecológica, entre otros. Las aspiraciones, capacidades y oportunidades de las personas para alcanzar el bienestar social en términos de igualdad y equidad. La dimensión social relacionada a las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos. La dimensión económica, las oportunidades de empleo, los niveles de ingreso para satisfacer las necesidades, las políticas de producción, distribución, redistribución y consumo. La dimensión política de desarrollo enfatiza la legitimidad de los gobiernos, oportunidades y beneficios sociales para la población. El respeto a los derechos humanos, cultura, tradiciones de los pueblos indígenas originales está enfocada a la dimensión cultural y la dimensión ecológica y ambiental está en relación con el uso racional y sostenible de los recursos humanos preservando el medio ambiente. Por lo tanto, existe una triple condicionalidad para alcanzar el desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental. Estos tres elementos tienen que ser sostenibles. Se han logrado avances en materia de desarrollo social, sin embargo, los desafíos persisten. Continúa la problemática de la pobreza, la desigualdad, y es un imperativo ético para avanzar en el desarrollo sostenible. El Banco Mundial afirma que el desarrollo social se concentra en poner a las personas en primer lugar en los procesos de desarrollo. El enfoque de abajo hacia arriba para incorporar la voz de los pobres, la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la seguridad ciudadana y rendición de cuentas. El desarrollo social incluye a los pobres y excluidos en el proceso de desarrollo y lleva a una relación entre la sociedad y el Estado. La Declaración de Copenhague respecto del desarrollo social contiene 10 objetivos, entre los cuales se incluyen lograr la erradicación de la pobreza, el pleno empleo, equidad de género, acceso a educación, integración social, aumentar los recursos, cooperación para el desarrollo social. El programa de acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo está centrado fundamentalmente en la temática de pobreza, creación de empleos y la integración social. Por lo tanto, el elemento central del desarrollo se constituyen las personas.
Por otra parte, se puede indicar que se ha ido trabajando en materia de indicadores, ¿no? Tenemos el índice de desarrollo humano a través de las Naciones Unidas. Y ha sido, y es un indicador que permite comparar, ¿no?, las condiciones sociales que se tiene en los determinados países. El desarrollo y la inclusión social están relacionados con la participación activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales y comunidades. Reyes menciona algunos elementos esenciales del desarrollo: la potenciación, el aumento de la capacidad de las personas, y eso da una mayor libertad; la cooperación entre los seres humanos; la equidad en cuanto a la riqueza, los ingresos. Muchas veces la promoción de la equidad requiere que no se distribuyan los recursos de manera igual. Sustentabilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las generaciones futuras. Y la seguridad en cuanto a la delincuencia, violencia, desempleo, etc. Como mencionaba, el IDH sintetiza la dimensión salud, esperanza de vida, educación, tasas de analfabetismo, ingresos, PIB per cápita. Por lo tanto, el desarrollo adquiere una connotación multidimensional. Otro aporte a partir del economista y filósofo Sen, el enfoque de las capacidades. El desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las libertades reales del individuo. Entonces, Amartya Sen introduce la percepción de la libertad. Y si un individuo tiene una libertad humana, está experimentando condiciones favorables de bienestar. Las políticas públicas están restringidas al tema económico, la consolidación de un equilibrio fiscal y entre el análisis de objetivos económicos y objetivos sociales. La política y política pública son dos términos distintos. La política es un concepto muy amplio relativo al poder en la sociedad en general. Las políticas públicas corresponden a las soluciones específicas. ¿De qué manera en asuntos públicos va a intervenir el gobierno dando mejores condiciones de vida a la población? Los resultados del bienestar social van a ser un indicador que va a permitir medir las políticas públicas implementadas. Involucra tres sistemas: el político, el administrativo y el social. El social pretende dar una respuesta entre el Estado-gobierno a problemas y demandas de la sociedad; el político, donde se toman las decisiones; y el administrativo, porque se va a ejecutar y se tiene que implementar estas soluciones. Es posible asignar recursos racionalmente. No es posible, asignar estos recursos racionalmente ni obtener los resultados de una política social si no se utilizan adecuadamente los instrumentos y los procedimientos. Las políticas sociales generan espacios públicos de transformación y cambio para el conjunto social. Políticas públicas en América Latina aparece en la década de 1960 con transformaciones en lo que es el Estado, la sociedad, una relación entre el gobierno y el conocimiento que mejora ese desempeño. Se propone una interacción entre la teoría y la práctica que permita la solución a problemas fundamentales de orden público. En este sentido, en la década de los 60 se realiza una revisión del contexto de las políticas públicas y dentro de esto las políticas sociales. Y se concluye que es importante que la población pueda participar en las decisiones estatales y se pueda orientar políticas que permitan mejorar el bienestar de la población. La dependencia fiscal de los recursos naturales no renovables, el petróleo y el gas, tiene efectos importantes sobre estructuras estatistas,
regímenes de toma de decisión y acciones gubernamentales que explican dificultades para superar viejos patrones y reestructurar las trayectorias del desarrollo. Políticas sociales. El objetivo de la política social es lograr el bienestar social de la población. Se ha caracterizado por ser una política formulada e implementada desde el gobierno, es decir, como una política gubernamental por tener un carácter limitativo, que no ha permitido una práctica de la participación ciudadana real. Las condiciones actuales juegan un papel muy importante en las nuevas formas de gestión local de las políticas, y en este caso dentro de la política social. Los países desarrollados han concebido diferentes políticas que permitan atenuar la temática de la pobreza. Se consideran como objetivo primordial y se han implementado diferentes programas de ayuda internacional. A partir de los años 90 en América Latina se han impulsado diferentes políticas sociales orientadas a grupos vulnerables, en especial niños, madres embarazadas, personas adultas y población desocupada. El objetivo, disminuir los índices de pobreza. La política de focalización orientada a buscar la eficiencia en el gasto social. Si el gasto social se concentra básicamente en los sectores pobres, se van a ahorrar recursos que de otro modo serían captados por sectores con capacidad de pago que no requieren el apoyo estatal. Se distinguen tres tipos de políticas: políticas universales para el beneficio de todos los habitantes, las políticas selectivas orientadas a un grupo específico de personas, y la tercera asociada al término de focalización a un grupo, y dentro de este grupo se toman criterios generalmente de pobreza. Políticas selectivas focalizadas. Se prioriza la demanda, la oferta, el área geográfica. Hay distintos programas implementados en América Latina, distintas experiencias. El focalizar ahora las políticas sociales implica un costo administrativo, instrumentos de selección, un costo psicosocial, definido como el costo de la estigmatización social, que muchas veces estimula la dependencia de la población a los programas del Estado y inhibe la iniciativa y la creatividad de los beneficiarios. Otro aspecto que hay que considerar muy importante es la evaluación de los programas sociales. La protección social es un instrumento de las políticas públicas y actualmente adquiere bastante importancia. Están orientadas a construir sociedades más justas e inclusivas. Es un mecanismo que contribuye a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, que está reconocida en una serie de instrumentos legales y nacionales e internacionales, ¿no? La protección social, por lo tanto, es un instrumento que permite orientar acciones hacia el logro de las metas del desarrollo acordadas a nivel mundial. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Establece esta agenda la implementación de políticas de protección social para permitir el logro de una amplia cobertura para personas pobres y vulnerables. Por lo tanto, desempeñan un rol importante en la política gubernamental. Un buen sistema de protección social debe ser apropiado, responder a las particularidades de cada país, debe ser adecuado, los grupos seleccionados, equitativo, de llegar a los beneficiarios de forma justa, con equidad, efectivo en costos. Los recursos deben canalizarse de manera que se puedan economizar, compatible con incentivos y sostenible financieramente en forma equilibrada y dinámico, debe ir evolucionando en el tiempo. Programas de transferencia condicionada se refiere a la entrega de recursos monetarios y no monetarios a las poblaciones objetivo y condicionadas al cumplimiento de diferentes requisitos.
estos programas tratan de poder controlar el ciclo de perpetuación intergeneracional de la pobreza, relacionado a la inversión en capital humano. Generalmente, programas de transferencia orientadas al ámbito de la educación, la salud, la alimentación, nutrición, empleo. Los aspectos que deben considerarse es la población objetivo que va a recibir estos programas de transferencia social, los mecanismos de focalización, los criterios de egreso y también los instrumentos de selección y registro de los destinatarios. Son elementos que se deben considerar dentro de los programas de transferencia condicional. Las prestaciones a la demanda que estimulan, como dice, la demanda, que puede ser monetaria o no monetaria, asignaciones en dinero, independientemente de la modalidad de pago. El objetivo es asegurar a las familias pobres un nivel básico de consumo y fortalecer el desarrollo humano. Prestaciones a la oferta relacionadas principalmente al acceso a servicios de salud, educación, que frecuentemente son problemáticas que tenemos en los países de la comunidad andina. La pobreza se refiere a una condición, un estado de satisfacción de los estándares mínimos frente a las necesidades del individuo, factores que poseen los individuos para llevar una vida decente, de condiciones y estándares socialmente aceptables. Pobre significa escaso, insuficiente. Está referido a la carencia de cosas que permitan la conservación de la vida. Términos relacionados con pobreza: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos de necesidades, consumo de bienes, ingresos disponibles. La mayoría de las investigaciones de tema de pobreza han estado enfocadas al grupo de alimentos básicos que requiere un hogar para poder satisfacer sus necesidades. Y otra percepción acerca de la consideración y el establecimiento de una línea de pobreza que puede establecer monetariamente cuál sería la cantidad de recursos económicos para una persona, para un hogar. Tenemos la pobreza extrema cuando las condiciones de bienestar mínimos son inaceptables. Quiere decir que los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de supervivencia de una persona en cuanto a alimentación, principalmente. La pobreza moderada es una persona pobre que tiene los ingresos adecuados para cubrir esa canasta básica de alimentos. Hallazgos primarios: organismos internacionales y la priorización de las variables sociales. El término de pobreza ha adquirido connotación multidimensional y es una temática de tratamiento de las principales instituciones internacionales. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, las variables sociales que prioriza: salud, educación, programa de alivio a la deuda, pobreza, estrategia de lucha contra la pobreza, la ONU, las variables sociales, derechos humanos, promoción y protección, Declaración Universal, los objetivos del nuevo milenio, el Banco Mundial, salud, educación, medio ambiente, reducir la pobreza, promover la prosperidad, la CEPAL, derechos, igualdad, protección social enfocados en la pobreza, el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, con el propósito de establecer comparaciones en la calidad de vida, orientados a la pobreza, exclusión y desigualdad. Por lo tanto, es una agenda permanente de los organismos internacionales el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Pobreza. La Agenda 2030 incluye 17 objetivos con una visión ambiciosa del desarrollo sostenible. El primer objetivo
está orientado a poner fin a la pobreza en todas sus formas del mundo, erradicar para todas las personas y el mundo la pobreza extrema, reducir a al menos de la mitad la proporción de hombres y mujeres de todas las edades que viven en pobreza, implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y lograr una amplia cobertura en las personas pobres y vulnerables. Seguimos con los objetivos, ¿no? Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos económicos, sociales y el acceso a servicios básicos, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Pobreza en la Comunidad Andina de Naciones. El objetivo de los países de la Comunidad Andina está referido a la disminución de la pobreza y avanzar hacia una mayor igualdad en la construcción de sociedades prósperas. Observamos en la tabla la pobreza extrema y la pobreza de los países de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Relacionados con la pobreza extrema, tenemos en primer lugar a Bolivia, 16.8, seguido de Colombia, Ecuador y finalmente Perú. De cada 100 personas, por ejemplo, en Bolivia 17 viven en pobreza extrema. Y la misma interpretación para los otros países. Por lo tanto, es menester la formulación de políticas sociales que permitan mejorar las condiciones de pobreza en los países de la Comunidad Andina. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se ha aprobado en septiembre del 2015 la Agenda 2030, 193 países estados miembros, de los cuales son parte los países de la Comunidad Andina, 17 objetivos que están vinculados a la pobreza, la seguridad alimentaria, la nutrición, garantizar una vida sana, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, la igualdad de géneros, el empoderamiento de la mujer, de los niños, la disponibilidad de agua, saneamiento, el acceso a energía asequible, segura, promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo, construir infraestructuras resilientes, la industrialización inclusiva, reducir la desigualdad entre países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes respecto al cambio climático y los efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, promover sociedades pacíficas, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con las políticas públicas de protección social. Implementar a nivel nacional sistemas apropiados de protección social y de aquí al 2030 lograr una amplia cobertura de personas pobres y vulnerables. Existe una relación intrínseca de las políticas de protección social con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, temáticas referidas a pobreza, nutrición, seguridad alimentaria, vida sana, saneamiento básico, energía, trabajo decente, entre otros. Derechos universales tienen la premisa de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Los derechos humanos son derechos que tienen simplemente porque existimos, porque somos seres humanos, no nos los concede ningún Estado. Son inherentes a la propia persona, a nosotros mismos, independientemente de la nacionalidad, sexo, origen étnico, religión, idioma o cualquier otra condición. Van desde los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, hasta el derecho a la vida larga, plena, derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Por lo tanto, el principio de universalidad de los derechos humanos es la base esencial del derecho internacional.
Asimismo, la indivisibilidad, la interdependencia y la no discriminación trasciende todas las leyes internacionales de derechos internacionales. En abril del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopta la resolución 1/2020 que fija estándares y recomendaciones para orientar a los estados sobre las medidas que deben adoptarse en pandemia respecto al ejercicio de los derechos humanos. Políticas de protección en el contexto de América Latina. Como observamos en el cuadro, han habido transferencias monetarias en especie, suministros de servicios básicos, protección para trabajadores formales y otros apoyos a las personas y a las familias. Tenemos las políticas de protección social en el contexto COVID en la Comunidad Andina de Naciones. Bolivia. Se han orientado políticas de protección social para enfrentar la pandemia, tales como el bono contra el hambre, plan para mitigar los efectos en los pueblos indígenas, el aguinaldo anual de la renta dignidad que ha sido adelantado, la entrega de equipos electrónicos, el bono universal, canasta familiar, o el tema de los servicios básicos, el diferimiento de los créditos del sistema financiero y un incentivo a lo que es los impuestos. A su vez tenemos las políticas de protección social en Colombia, que es el más significativo, orientadas a las transferencias en especie, transferencias monetarias, facilidades de pago y los servicios básicos, orientados a alimentación, educación, salud, empleo y programas orientados a la empresa, al sector microempresarial. Seguidamente tenemos las políticas de protección social en el Ecuador. De la misma manera, transferencias monetarias en especie, facilidades de pago en servicios básicos, alivios tributarios, la protección, el bono de protección familiar, aumento temporal a receptores de bonos de protección social, el apoyo a nutrición, compensación económica para las familias afectadas por sus ingresos, alimentación escolar, bono de protección familiar, kits de alimentación, prórroga de pago de cuotas, provisión de corte de servicios básicos, prórroga de pago de impuestos, facilidades de pago a créditos, provisión del desahucio en arriendos. Tenemos las políticas de protección social en Perú, transferencia monetaria en especie y los servicios básicos. Orientados a estas mismas temáticas que habíamos mencionado, la fuente es una base de datos que tiene la CEPAL. Los países de la Comunidad Andina han implementado diferentes programas de protección social relacionados con transferencia monetaria, seguridad alimentaria y nutricional, transferencia en especie, servicio de pago de servicios básicos, agua, energía, electricidad, gas, alivios tributarios, facilidades de créditos, entre otros. Colombia tiene el mayor número de programas con 38, Perú con 19, Bolivia y Ecuador con 13 programas de protección social. Asimismo, Colombia ha implementado los programas de protección social con una focalización más específica para los grupos vulnerables. Conclusiones preliminares: la pandemia ha propiciado un cambio en las relaciones económicas, sociales y jurídicas con consecuencias que se van a prolongar en el tiempo. A nivel mundial existe una debilidad institucional en los sistemas de salud. Perdón, Braulio, antes de que nos ayudes con las conclusiones, tal vez tenemos alguna pregunta de parte de los espectadores Está muy bien, muchas gracias. para que te tomes un vasito de agua. Gracias, gracias. Bueno, hasta aquí tenemos como que en síntesis el trabajo de Braulio centrado bastante en la parte desde la filosofía se tiene esto como el centramiento epistemológico con el otro, o la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. La Universidad Andina Simón Bolívar, especialmente el área de salud colectiva, trabaja con la transdisciplina y especialmente me parece centrado en este campo que tú
lo estás haciendo muy bien. Me parece que el marco de investigación de la CAN complejiza aún más la investigación. Igualmente, la matriz que has ilustrado nos da el núcleo de la investigación. Y aparte de señalar las conclusiones preliminares que ya tienes, nos gustaría que también, al menos de mi parte, me gustaría que nos digas qué es lo que piensas que falta por desarrollar en este proceso de construcción teórica de tu trabajo. Y como hasta ahora no nos han dicho nada de parte de los espectadores, entonces tienes nuevamente la palabra, Braulio. Gracias. Muchas gracias, Fausto. En el ámbito de la literatura, me falta complementar con el tema de los derechos humanos. La verdad es un avance que lo he centrado en las políticas de protección social, pero debo complementar en el ámbito de los derechos humanos una revisión también jurídica de la normativa que se ha implementado en el contexto de pandemia. Como mencionaba, es un cambio en la relación jurídica y se ha implementado diferente normatividad. Entonces, esa normatividad también debe ser complementada dentro de lo que es el marco teórico Fausto. Está Gracias, muy Braulio. bien. Entonces, dicho Gracias. esto, para que nos ayudes con la parte de las conclusiones preliminares de la que estabas tratando. Muchas gracias. Tenemos algunas conclusiones preliminares. Como mencionaba, hay un cambio en las diferentes relaciones económicas, sociales, jurídicas, culturales, que no podemos predecir con exactitud, sin embargo, van a permanecer temporalmente. A nivel mundial y a nivel de los países de la comunidad andina hemos evidenciado una debilidad institucional en los sistemas de salud. La temática del desarrollo no solamente está enfocada en lo económico, sino adquiere un carácter multidimensional. Comprende las dimensiones social, política, cultural, ambiental, ecológica, entre otras. Por lo tanto, para los países, para poder lograr ese desarrollo, se tienen que enfocar en estas dimensiones que hacen al desarrollo. El respeto de los derechos humanos está relacionado con lo que es la dimensión cultural, la dimensión social, ¿no? Y bueno, estas dimensiones se basan básicamente en lo que es la sostenibilidad, que podamos orientar estos objetivos, sin embargo, considerando las generaciones venideras. La política pública mediante los programas de protección social se han implementado en los países de la comunidad andina como consecuencia de la crisis sanitaria. Estos instrumentos de acción gubernamental han permitido mejorar los niveles de pobreza y consecuentemente las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la temática de la pobreza es una agenda pendiente en los países de la comunidad andina. De la misma manera, el carácter multifacético de la pobreza, que no solamente está relacionado con el aspecto económico, sino con la capacidad de poder disponer de los principales alimentos básicos que permitan la subsistencia de las personas, acceder a condiciones aceptables en cuanto a salud, que han sido vulnerables en tema de pandemia, educación de la misma manera, ¿no? Y condiciones favorables de vivienda y complementariamente los servicios básicos. Asimismo, existen aspectos relacionados con la afectividad cognitiva y espiritual del hombre mismo. La consideración de la persona en la sociedad expresada a través de diferentes variables que hacen a la pobreza, la libertad, la democracia, la equidad, la justicia, se constituyen elementos fundamentales dentro de la sociedad y del cual son parte las personas.
Por lo tanto, la pobreza considera aspectos individuales intrínsecos de la misma persona y también aspectos colectivos en sociedad. La pobreza es una variable estructural que ha limitado el crecimiento y consecuentemente el desarrollo de las economías. En los países de la Comunidad Andina hemos mencionado que se han implementado programas de protección social, transferencias monetarias en especie, servicios básicos, alivios tributarios, facilidades de créditos. La Agenda 2030 incluye 17 objetivos y estos objetivos tienen relación con las políticas públicas de protección social. El Comité de Derechos Económicos y Sociales ha declarado que la pobreza es una condición humana que caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad necesarios para disfrutar un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos. De la misma manera, la Convención Americana de Derechos Humanos resalta que dentro de un Estado de Derecho en el cual rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación: alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, entre otros. La protección social es un mecanismo, por lo tanto, que permite la plena realización de los derechos económicos y sociales. La realización de los derechos humanos lo estamos alcanzando a través de políticas de protección social. Los derechos universales, los derechos humanos, por lo tanto, tienen relación con las políticas de protección social. Estas políticas de protección social permiten el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Es fundamental el ejercicio de los derechos humanos a través de la implementación de programas sociales que pueda afirmar la dignidad humana a la vez que permite el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible en los países andinos. Muchas gracias. Me he permitido compartir un avance de la investigación que estamos desarrollando. Si existiera alguna pregunta al respecto o algún aporte que sería muy beneficioso para el trabajo de investigación. Gracias, Braulio. En nuestro panel en realidad no tenemos preguntas, así que me parece que podemos dar por concluida la investigación. Te agradecemos mucho, Braulio, por tus aportes y por tus ideas. Esperamos que, y de seguro que tu investigación terminará en buen puerto. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, estimados colegas. Éxitos.